Hermanos, hoy vamos a iniciar la exposición del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y vamos a estar enfocándonos en los primeros 4 versículos de este capítulo. A la predicación de hoy le he puesto como título "Era necesario". Y quiero que no te olvides de esa frase, era necesario. Que desde principio a fin y cuando terminemos la exposición de la palabra, en tu mente quede resonando, era necesario. Así que, como dije, vamos a enfocarnos en los primeros 4 versículos y le daré lectura en el nombre del Señor. Dice así su palabra. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estos 4 versos o versículos que hemos leído pueden ser esos típicos 4 versículos de la Biblia que cuando uno los lee se siente tentado a pasarlos con rapidez, como a no detenerse en ellos. Es como que aparentemente el escritor del Evangelio no nos está diciendo mucho en estos 4 versículos. No sé si les ha pasado, hermano, a veces leemos muy mecánicamente y hay partes que las leemos y las pasamos rápido. Tal vez este es uno de los 4 versículos de este capítulo que en una lectura podríamos pasarlo muy, muy rápido y no detenernos en ello. Pero Juan, el apóstol Juan, en su evangelio nos relata y nos detalla cada hecho y cada palabra de Jesús que a nosotros nos permite contemplar, nos permite apreciar, nos permite admirar la hermosura del verdadero hombre y del verdadero Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta noche, hermanos, quiero que hagas el ejercicio de reflejarte en Jesús en todo momento, mientras avancemos en la exposición de su palabra. Pon atención, hermano, a cada detalle y mírate a ti mismo. En cada detalle mírate a ti mismo si estás en la buena senda para ser cada día más parecido a Jesús. Este capítulo que estamos iniciando tiene como centro o tema principal el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Eso comprende desde el versículo 1 al versículo 42, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Pero como contexto, mencionar que el capítulo anterior, el capítulo 3, Nicodemo, que era un fariseo, miembro del Sanedrín, él buscó de noche a Jesús y Jesús lo recibió. Y en este capítulo, en el capítulo 4, es Jesús quien busca de día a una mujer samaritana desechada por la sociedad. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros podemos ver que Jesús, por medio de estos 2 encuentros, el encuentro con Nicodemo y el encuentro con la mujer samaritana, nos muestra el carácter de su amor divino. Jesús, hermanos, no discrimina. Jesús no hace discriminación. Jesús puede hablar, Jesús puede enseñar, Jesús puede ser compasivo con Nicodemo, un varón muy respetado en la sociedad judía, pero puede ser exactamente de la misma manera con la mujer samaritana, que, como dije anteriormente, muy probable desechada por la sociedad y seguramente no muy respetada
por el historial que traía la mujer samaritana. Pero el Señor, como dije, no discrimina, Él quiere alcanzar a todos. Y el apóstol Juan así lo registra en su Evangelio, en el capítulo 3, el verso 16, un verso muy conocido, un versículo muy conocido por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 19, nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Jesús quiere alcanzar a todos. Pero el inicio de este capítulo también nos dice que Jesús ya estaba siendo vigilado de cerca por las autoridades judías, por los fariseos, en Jerusalén. Recordemos que Jesús había subido a Jerusalén porque estaba cerca la fiesta de la Pascua, así lo dice el capítulo 2, verso 13. Y él había purificado el templo, había expulsado a los que ejercían el comercio en el lugar. Y fue después de estos hechos que Nicodemo, este varón, se acercó de noche a conversar con Jesús. Pero hoy nosotros nos vamos a enfocar, como dije al comienzo, en los primeros 4 versículos de este capítulo. Y el versículo 1 dice que cuando Jesús entendió cuando Jesús entendió que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista, Juan nos dice en el relato que tomó la decisión de salir de Judea. Esto que llegó a oídos de Jesús, de que los fariseos se habían enterado de esto, que él hacía más discípulos y que bautizaba más discípulos que Juan el Bautista, me imagino yo que debe haber sido como un rumor. Ese típico rumor que parte en una esquina y que de la esquina se propaga a la otra esquina y empieza a transformarse en habladuría, y claramente con tintes de chisme. Porque si ustedes se fijan, dice que llegó a oídos de los fariseos, seguramente le dijeron: oye, ¿ustedes no saben? ¿No se han dado cuenta que Jesús hace más discípulos que Juan? Y si Juan ya es un dolor de cabeza para nosotros, Juan ya es bastante problemático para nosotros, y no se dan cuenta que Jesús hace más discípulos y que bautiza, ¿no has escuchado que bautiza más discípulos que Juan? Eso fue lo que llegó a los oídos de los fariseos, o yo digo con tintes de chisme. Pero Jesús no quería entrar en polémica. Jesús no quería entrar en ánimos, por ejemplo, de competencia con Juan, porque ese era el rumor que andaban diciendo, de que él tenía más discípulos que Juan. Jesús no quería entrar en eso, no quería entrar en ánimos de competencia, y además que sabía ya Jesús que estaba siendo vigilado muy de cerca por los fariseos, por las autoridades judías. Pero aunque Jesús haya tomado la decisión de salir de Judea, esta decisión nos revela algo. Algo nos revela que Jesús haya querido dejar Judea. Nos revela, primeramente, que la popularidad o el ánimo, como dije yo, de competencia con alguien, para Jesús no era tema. Eso es muy típico del ser humano. Competir es muy típico. Tratar de ser popular, ganar aplausos, eso es muy típico del ser humano. Pero no era el objetivo de Jesús. Podríamos nosotros decir que no estaba esto en el ADN de Jesús. Andar preocupado de la popularidad, andar preocupado de competir con alguien. En el unigénito Hijo de Dios jamás Él se dejaría llevar por sentimientos como estos, o actitudes como estas, de competir o de querer ser popular. Y fíjense, hermanos, que Jesús tenía todo el derecho de reclamar su posición. Él, estando en Judea, tenía todo el derecho de decir:
no me voy a ir a ninguna parte, no me interesa lo que está llegando a los oídos de los fariseos. ¿Por qué? Porque yo tengo todo el derecho de quedarme acá. No tengo por qué irme. Eso podía haber dicho el Señor. Tengo todo el derecho de reclamar mi posición. Pero Jesús, teniendo todo el poder, Él no tenía ansias de poder. No tenía ansias de poder el Señor. Y Jesús podía haber dicho esto, hermanos. Pónganse en esta situación hipotética. Juan podría haber dicho, sí, es verdad, a mí me siguen más discípulos que a Juan. Eso es verdad. Es verdad que yo hago más discípulos que Juan, sí, es cierto. Y también es cierto que mis discípulos bautizan más discípulos que los que bautiza Juan. Eso podía haber dicho el Señor, y el Señor podía haber seguido alegando y haber dicho, ¿y saben por qué es esto? Porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no Juan. Yo soy mayor que Juan. Yo soy antes que él. De hecho, ni él ni nadie es digno aquí de desatar la correa de mi calzado. Pero nosotros no hemos escuchado ni hemos leído en los evangelios que el Señor hablara en esos términos. El Señor no usaba ese lenguaje, no reclamaba sus derechos pudiendo hacerlo, porque Él era el unigénito Hijo de Dios. Pero no, hermanos, Jesús en humildad no lo hizo, no hizo eso. Y eso, hermanos, tenemos que razonar lo siguiente. Eso requiere ser grande, muy grande, requiere una grandeza de corazón y una humildad a toda prueba. ¿Por qué digo una humildad a prueba? Porque humildad para ceder cuando tú sabes que tienes todo el derecho de imponerte. Jesús tenía todo el derecho de imponerse en esa situación, pero Él no lo hizo. Ceder necesita un gran corazón, cuando tú sabes que tienes todo el derecho de dirigir, todo el derecho de ser influyente, pero tú cedes eso. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en humildad, Él no hace eso. A Él, hermanos, no le importan los aplausos, no le importa el reconocimiento, eso al Señor no le interesaba. Y el momento, hermanos, de mayor y más extraordinaria grandeza y humildad de nuestro Señor Jesucristo es cuando Él es levantado en la cruz. Porque Jesús, teniendo todo el poder para pedirle al Padre que enviara una legión de ángeles para que lo librara de lo que le tocaba vivir, no lo hizo. No lo hizo. Él en la cruz rehusó ejercer su poder. Y Richard Sibbes escribe que el amor lo sostuvo a la cruz. Y en sus humildes palabras, hermano, las humildes palabras del Señor llenas de amor, a nosotros nos estremecen. Porque estando en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es el Jesús, hermanos, ese es el Jesús que quiere encontrarse contigo. Ese es el Jesús que sale a nuestro encuentro y debemos aprender de Él. Debemos, hermanos, aprender de Él. Entonces, cuando nuestro yo nos grite que somos merecedores de algo, que somos merecedores de reconocimiento, que somos merecedores de alguna oportunidad, cuando tu ego te diga, yo estoy más capacitado que otros, así que se me debe considerar, se me debe tomar en cuenta. Cuando nuestro ego, hermano, nos invite a reclamar nuestro derecho, la humildad de Jesús debe aplastar nuestro yo. La humildad de Jesús debe aplastar nuestro ego. Hermanos, Jesús siempre actuó en favor de los demás, no a su propio favor. Entonces, nosotros debemos ser como Jesús. Debemos entregarnos por completo a Dios y entregarnos por completo a nuestro prójimo, en amor, en favor de los demás.
Nosotros, hermanos, sabemos y repetimos a menudo que Dios nos quiere conformar a la imagen de su Hijo. Ustedes saben, lo han dicho. El Evangelio es que el Dios nos va a conformar a la imagen de su Hijo. Pero cuando nosotros vivimos superponiendo nuestro yo a la voluntad de Dios, Dios nos va a poner en situaciones inesperadas, incluso dolorosas, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Si nosotros queremos insistir en poner nuestra voluntad por delante de la voluntad de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Ese proceso incluso puede ser doloroso, pero ¿por qué razón? Porque el que comenzó la obra en ti, Él la va a terminar. Eso está escrito. Jesús, hermanos, no dejó todo, no abandonó su gloria y se entregó por entero en favor de nosotros para luego tomarnos y dejarnos a media. Para tomarnos y dejar la obra inconclusa. No, hermanos. Él no se rinde ni conmigo, ni se rendirá contigo. Y aunque te escondas, el Señor va a ir por ti y va a terminar la obra que empezó. Así que ni siquiera pienses en esconderte. Si eres un vaso de honra, el Señor te va a tomar, va a curar las fracturas de ese vaso y te va a ser útil en su reino. Él no se va a rendir contigo. Es la actitud, hermanos, la actitud humilde de Jesús que lo motiva, podríamos decir en estos términos, a modificar su agenda, a modificar su itinerario, y no reclamar su derecho de quedarse en Judea. Porque tan pronto escuchó lo que estaban hablando, lo que se estaba diciendo, él decidió irse de Judea. Textualmente leo, hermano, Jesús escoge hacer la voluntad de su Padre, porque el Padre tenía un plan trazado para él. Tenía que pasar por Samaria. Y Jesús deja Judea porque él escoge hacer la voluntad de su Padre. Inmediatamente puedo hacer una pregunta para todos ustedes. ¿Y tú, hermano, hermana? ¿Tú quieres hacer tu voluntad y ser infeliz todos los días de tu vida? ¿O tú quieres hacer la voluntad del Señor y vivir en gozo y paz todos los días de tu vida? Hermanos, renunciar a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios es un estilo de vida del cristiano. Todos los días nosotros tenemos que renunciar a nuestros derechos para hacer la voluntad del Señor. Y eso demanda incluso decisiones diarias. A diario tenemos esa lucha de renunciar a nosotros mismos para hacer la voluntad del Señor. Pero haciendo la voluntad del Señor, hermanos, es realmente que seremos felices. Realmente viviremos en gozo y paz. Mientras tú sigas teniendo la intención de vivir en tu propia voluntad, haciendo lo que tú quieres hacer y no tomar en cuenta a Dios, ten claro de que tu vida va a ir de tumbo en tumbo, de infelicidad en infelicidad. Volviendo a los fariseos, no quiero que se me quede esto en el tintero. Si la intención, hermanos, de los fariseos hubiera sido la que tuvo Nicodemo, de querer aprender más del Señor, es muy probable que Jesús hubiera querido contribuir a la salvación de ellos, y es muy probable que Jesús no hubiera dejado Judea, se hubiera quedado con ellos, y hubiera desistido probablemente de ir a Judea, hipotéticamente hablando. Pero Jesús sabía, él sabía las intenciones envidiosas y perversas que tenían los fariseos. Los fariseos, hermanos, no querían seguir a Jesús. Ellos querían perseguir a Jesús. Y durante todo el Evangelio de Juan, durante todo el estudio del Evangelio de Juan, ustedes se van a poder dar cuenta, capítulo tras capítulo, que cada vez la persecución de los fariseos hacia la persona de Jesús va a ser más intensa. La hostilidad cada vez va a ser mayor, llegando a niveles de perversión, llegando a niveles profanos y blasfemos. A ese nivel va a llegar
la persecución de los fariseos, que van a terminar en un juicio espurio, clavándolo en una cruz. El Evangelio de Juan nos va a mostrar eso en cada capítulo, la persecución de estos hombres hacia Jesús. Agustín de Hipona escribe lo siguiente respecto de este verso de que el Señor decide abandonar Judea. Esto dice Agustín de Hipona, comenta lo siguiente. Jesús, dice, Jesús quiso dejarnos registro y ejemplo a todos los que habrían de creer en Él. Y escucha esto, hermano. Para que ningún siervo de Dios crea que peca si se va a otro lugar, cuando ve el furor de los que lo persiguen, o cuando ve la indiferencia de los que los ignoran. Añade Agustín de Hipona, dice, nuestro buen maestro hizo esto para enseñarnos cómo debemos conducirnos. No lo hizo porque tuviera miedo. Sabias palabras de Agustín. Jesús no quería llamar la atención de los fariseos. No quería que su influencia notoria y creciente pudiera generar prematuros conflictos con estos hombres. Pero el conflicto con los fariseos ocurrirá irremediablemente, como mencionaba. En el transcurso del Evangelio de Juan ustedes se van a dar cuenta de eso. Irremediablemente va a ocurrir el conflicto con los fariseos. Pero lo que quiero decir que este no era el tiempo. No era el tiempo aún de que los ánimos se vieran exacerbados. Porque Jesús tiene claro, paso a paso, cómo tiene que ser su ministerio. Cada palabra, hermano, cada palabra que habló Jesús, cada una de sus acciones fueron divinamente dirigidas. Y cada acción y cada palabra en contra de Jesús fue divinamente controlada. Él sabe entonces que en adelante la hostilidad de los fariseos hacia su persona iba a ir creciendo cada día. Entonces él decide salir de Judea. Pero lo que tenemos que tener claro, hermanos, que quede bien claro, es que Jesús no estaba arrancando de nadie. Jesús no estaba arrancando de los fariseos. Simplemente para Jesús no era el momento de exponerse a las malas intenciones de ellos. Eso es lo que ocurre en este versículo, en donde el Señor decide irse de Judea. Recordemos también, hermanos, que los fariseos habían reemplazado el espíritu de la ley de Dios. Estos hombres eran bien malvados, los fariseos. Habían reemplazado el espíritu de la ley de Dios por tradiciones y costumbres y por razonamientos humanos. Y eso, hermanos, es muy perverso. Eso es muy perverso porque de esta forma los fariseos, ¿qué es lo que hacían? Ellos estaban alejando a la gente de Dios. Y lo que hacían era atarlos a sus liderazgos corruptos. Eso es lo que hacían los fariseos al comportarse y al actuar de esta forma. Jesús es todo lo opuesto a ellos. Totalmente opuesto a cómo pensaban y a cómo actuaban ellos. Y eso irremediablemente iba a traer conflictos. Hermanos, lo mismo para nosotros. Exactamente lo mismo para nosotros. Si tú eres fiel al Evangelio, si tú no le quitas ni una coma, ni una tilde a la palabra del Señor, si lo predicas y lo vives, esto te hará a ti, hermano, distinto. Te va a hacer distinto. Y eso es más que probable que te va a traer conflicto. Incluso, hermano, conflicto con algunos que pueden ser tus hermanos. Eso va a ocurrir cuando tú eres fiel al Evangelio del Señor. Podemos ver, pregunto, hermanos, ¿podemos ver el propósito de Dios al enviar su Hijo al mundo en este pasaje? En estos 4 versículos que digo que nos vemos tentados a veces a leerlo rápido y pasarlos nomás, sin detenernos a meditar en ello. ¿Podemos ver el propósito de Dios al enviar su Hijo al mundo en este pasaje? Claro que sí, claro que podemos verlo. Puede sonar un poco contradictorio que Jesús sale de Judea y se va a Galilea, y él dice que era necesario pasar por Samaria, como que esto no tiene sentido, ¿eh? Jesús deja Judea, va a Galilea, él estaba junto al Jordán, sus discípulos estaban bautizando, y Juan nos relata
que él decide irse de Judea. Pero en el versículo 4, Juan enfatiza lo siguiente: le era necesario pasar por Samaria. Yo les dije al comienzo de que esta predicación llevaba como título Era necesario, y que cuando termináramos hoy día no se olviden del era necesario, que quede retumbando en su mente el era necesario mucho tiempo, ojalá no se olviden nunca. Juan nos dice, le era necesario pasar por Samaria. Podríamos decirlo, le era imperioso pasar por Samaria, ineludible pasar por Samaria. En el original griego, la palabra usada aquí es dei, y la palabra dei en griego hace referencia a que le era absolutamente necesario. Eso quiere decir el uso de la palabra dei en este contexto. Le era absolutamente necesario pasar por Samaria. O sea, debe suceder para que se cumpla el plan providencial de Dios. Debe suceder para que se cumpla la voluntad de Dios. Pero la ruta normal, hermanos, la ruta normal para ir de Judea a Galilea no era por Samaria. La ruta normal para ir de Judea a Galilea era por la ribera del río Jordán. Podríamos decir nosotros, orillando el río Jordán. Esa era la ruta más común para ir de Judea a Galilea. Había 3 rutas para ir a Galilea. Pero la ruta junto al Jordán era la ruta que más usaban los judíos estrictos, que no querían contaminarse con los samaritanos. No querían ni pasar por el territorio de Samaria para que el polvo, la tierra de ese territorio no le contaminara los pies. A ese nivel llegaban de fanatismo los judíos. Como dije, no querían ni pisar el suelo de Samaria. Los judíos solo usaban la ruta por Samaria cuando iban a las fiestas. Cuando subían a Jerusalén, tomaban la ruta por Samaria porque era la ruta más corta. Y ahí, bueno, se olvidaban del desprecio que ellos sentían por los samaritanos. Ahora, ¿por qué los judíos sentían tanto desprecio por los samaritanos? ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una raza mixta de judíos y gentiles. Y esta unión se produjo por un remanente de judíos que quedaron en esa región cuando las 10 tribus del norte de Israel fueron llevadas cautivas a una región de Asiria, que hoy día es el norte de Irak. Ahí los llevaron cautivos. Entonces, este remanente de judíos que quedó en este territorio de Samaria se unió con los gentiles y se formó una raza mixta de judíos y gentiles. Y estos hombres abandonaron la adoración a Jehová en Jerusalén y establecieron su propio sistema de adoración en el monte Gerizim. Los samaritanos tenían interpretaciones distintas del Pentateuco. Como consecuencia de ello, los judíos los repudiaban y los trataban de herejes. Los consideraban unos herejes. Y además tuvieron conflictos muy violentos entre ellos, tan violentos que habían decidido no relacionarse entre ellos. Por eso que evitaban la ruta. No queremos pasar por la tierra de estos herejes, no nos vamos a contaminar. Entonces nosotros podemos pensar lo siguiente: habiendo otra ruta y teniendo en mente el conflicto que tenían los judíos con los samaritanos, nos parece extraño, o podríamos decir sin sentido, o también podríamos pensar problemático lo que nos dice Juan, que nos indica que para Jesús era necesario pasar por Samaria. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos, si hubiéramos estado de ahí? Imaginemos qué hubiéramos hecho nosotros si estábamos ahí con el maestro en ese momento. Y sabíamos esto, lo que estamos conversando, lo sabíamos. Podríamos haberle dicho a Jesús, o tal vez preguntado, ¿por qué, maestro? ¿Por qué te vas a ir por Samaria? Pero si tú sabes que el conflicto que tenemos con los samaritanos, pasar por eso, allegarnos a esos impuros. ¿Por qué, Señor, si esa ruta no está? No es tu ruta pasar por Samaria.
estudiando este pasaje, hermanos, me enteré de otra cosa. La topografía del territorio, la topografía del terreno, era súper complicada. Si nosotros hubiéramos sabido eso y hubiéramos estado ahí con Jesús, también le podríamos haber dicho lo mismo. Señor, samaritanos, y más encima la ruta es súper complicada. La topografía del terreno es súper complicada. Colinas y bajadas, colinas y bajadas. O colinas y valles, subida y bajada, subida y bajada. Complicada la topografía del terreno. Era un trekking que demandaba un buen estado físico. Entonces, cuando me entero de esto, estudiando este pasaje, me hace mucho más sentido el verso 6 de este capítulo. Cuando Juan nos dice, Jesús, cansado del camino, Jesús, cuando llegó al pozo de Jacob y se encuentra con la mujer samaritana, iba en la mitad del trayecto. Aún le faltaba la mitad del trayecto para llegar a Galilea. Había cumplido el 50% del viaje y él estaba cansado del camino. Entonces, más sentido, como les digo, encuentro porque al enterarme de la topografía del terreno, claro, el Señor se cansó subiendo esas colinas y bajando esas quebradas. Pero entre paréntesis, hermano, Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, nuevamente no reclama su posición de Dios y prefiere experimentar el cansancio. Es tan sublime, hermano, la grandeza de Jesús que rehúsa usar el poder que posee en su beneficio. Volviendo al camino por Samaria, como dije anteriormente, esto parece que no tiene mucha lógica para nosotros, para el razonamiento humano, como que no tiene sentido, ¿eh? Pero tenemos que poner atención en esto, hermano. Cuando para nosotros las cosas aparentan no tener sentido, es exactamente, hermano, donde la sabiduría de Dios yace. Cuando las cosas no tienen sentido para nosotros, la sabiduría divina está ahí. Cuando nosotros pasamos por nuestra vida situaciones complicadas, conflictos, aflicciones, enfermedades, muchas cosas que nos pueden pasar durante nuestra vida. En muchas de ellas nosotros no le vamos a encontrar sentido alguno. ¿Por qué nos están ocurriendo estas cosas? No les hallamos sentido. Hermano, cuando tú no le encuentres sentido a lo que te está ocurriendo en la vida, pon atención, porque en ese momento el Señor quiere desplegar su sabiduría sobre tu vida. En ese momento el Señor está dispuesto a sacar medida de ti, a hacerte más parecido a su Hijo. Cuando tú no le encuentras sentido a las cosas que te están ocurriendo en la vida. Hay ejemplos muy maravillosos en el Evangelio de cuando el Señor reta la lógica humana, reta el razonamiento humano. Y nosotros, con nuestro razonamiento y nuestra lógica, como dije anteriormente, no le hayamos sentido a las cosas o no le hayamos salida a las situaciones que nos toca vivir. En este mismo Evangelio, en el capítulo 6, que ustedes lo van a ver más adelante, Juan registra cuando el Señor alimentó a los 5.000. Y el Señor, ¿qué es lo que hace ahí? Retar la lógica humana, retar el razonamiento humano. ¿Qué hace el Señor? El Señor le dice a Felipe, Felipe, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a toda esta gente? Mira cuántos hay aquí, 5.000. Probablemente eran más, porque no se contaban a los niños ni a las mujeres. ¿Qué vamos a hacer, Felipe? Bueno, ¿y qué hace Felipe? Felipe hace cálculos, dice 200 denarios, 5.000 personas. Por ahí escuchó a Andrés, que estaba cerca. Señor, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es lo que hace Felipe entonces? Y Andrés. Felipe hace cálculos, Andrés hace balances, y el informe que le entregan al Señor es, Señor, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. 200 denarios en la bolsa, un niñito con 5 panes y 2 peces, no podemos hacer nada.
Pero en el informe que le entrega a Felipe y Andrés al Señor falta algo, hermano. Ese no se puede hacer nada, ese informe, le falta algo. Le falta el factor, le falta la matemática de Dios. La matemática de Dios es milagrosa, hermano. En ese informe de lógica y de razonamiento humano falta el factor Jesús. Porque Jesús, cuando está en la ecuación, no falta nada. No falta nada, hermanos, cuando Jesús está en la ecuación. Pero cuando Jesús no está, falta todo. Por lo tanto, si tú estás viviendo situaciones complicadas, aflicciones, que tú no le encuentras sentido ni lógica, es muy probable que tú estás dejando afuera a Jesús de tu ecuación. No lo estás tomando en cuenta y no le ves lógica a nada. Pero si tú ingresas a Jesús en tu ecuación, todo va a tener sentido. Porque con Jesús no te va a faltar nada. Lo tendrás todo. Podríamos pensar, hermanos, volviendo a la lógica humana, que Jesús, al querer pasar por Samaria, quería ahorrar tiempo. Era la ruta más corta. Pero no, hermanos. El relato nos va a mostrar que el Señor tenía una cita divina ordenada por el Padre, de encontrarse con una mujer samaritana y revelarse a ella como el Mesías. Ese era el propósito que tenía Jesús de ir por el camino de Samaria. Como dije anteriormente, hermanos, Jesús estaba dispuesto a modificar su agenda. Estaba dispuesto a cambiar su itinerario, porque tenía que pasar por Samaria, porque Jesús estaba buscando a esa mujer, porque ella estaba perdida, y Jesús siempre estuvo dispuesto a suplir las necesidades de aquellos que Dios estaba llamando, para suplir sus necesidades, dije yo, de los que Dios llama. Y para esto, hermanos, para este cometido, Jesús va a derribar prejuicios. Él va a pasar por Samaria. Jesús va a derribar esos prejuicios. Jesús va a traspasar obstáculos que llevaban separando a los hombres por cientos de años. Él va a botar esos obstáculos. Porque, hermanos, Jesús es distinto a nosotros. El unigénito Hijo de Dios. Su corazón es bondadoso y misericordioso. Juan dice que Jesús es la palabra hecha ser humano, que habitó entre nosotros, lleno de gracia y lleno de verdad. Él sabía, hermanos, que los samaritanos eran pecadores, como todos, pero también eran seres humanos creados por Dios. Y aún entre los peores de la sociedad, Dios tiene gente escogida. ¿No fue esa tu realidad? ¿No fue esa tu realidad, hermano? ¿O tú eres extraordinario? Por eso el Señor salió a tu encuentro. El Señor se estaba perdiendo a un luminar en el mundo. Por eso salió a tu encuentro. El Señor salió a tu encuentro porque somos rechazados por el mundo. Jesús es distinto, hermano. Jesús ama a quienes nosotros rechazamos. La mujer samaritana era rechazada, despreciada. Debía sacar agua del pozo a mediodía cuando el sol quemaba, cuando nadie iba a sacar agua, seguramente para no sentir el desprecio de las demás mujeres. Y además, donde ella vivía, nadie predicaba el Evangelio. Nadie predicaba el Evangelio de salvación. Por eso, hermanos, por eso le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Por eso le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Ese es el significado, hermanos, de le era necesario pasar por Samaria. Él no tenía temor de hacerlo. Le era necesario mostrarle a todos los hombres que Él era la luz del mundo, que Él era el agua de vida, y que el mundo no le iba a dictar qué hacer, cómo hacer y por dónde ir. Él es quien dicta las normas. Jesús es quien dicta las normas. Él es el que decide cómo y cuándo y por dónde ir. Hermanos, Jesús tomó el camino
que aunque más corto, muchos rehusaban tomar. Jesús tomó el camino más demandante, el más cansador, ir en contra de lo que la sociedad judía mandaba. Eso, hermanos, significa pasar por Samaria. Era necesario pasar por Samaria, porque había una mujer con la cual él tenía que conversar y revelarse a ella como el Mesías. Y además, hermanos, hablar con una mujer en público era mal visto. Y si era samaritana, peor. El Señor rompe todas esas barreras, todos esos prejuicios. ¿Para qué decir, hermanos, que además se queda unos días predicando el Evangelio en ese lugar tan despreciado por los judíos? Como dije al comienzo, hermanos, este pequeño verso, este pequeño versículo o breve versículo, casi insignificante podríamos decir, casi insignificante que podemos con mucha facilidad pasar por alto. Jesús nos quiere enseñar cómo debemos ser nosotros. Hermanos, estamos hermanos, nosotros dispuestos a modificar nuestra agenda, a cambiar nuestros planes para hacer los planes que glorifiquen a Dios. Hermano, hermana, te es imperioso, te es necesario, te es ineludible llevar el Evangelio a todo lugar y a toda persona. Hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a transitar el camino más difícil? Dejar atrás nuestros prejuicios, dejar atrás lo que nuestro yo nos dicta y ser compasivos y ver a las personas por lo que son, almas necesitadas de Dios, y no por lo que el mundo dice de ellas o por lo que el pecado en ellas dice. Hermanos, ¿estamos dispuestos a ser humildes como Jesús? Dije al comienzo que Jesús rehusó reclamar sus derechos y decidió irse a Judea y pasar por Samaria en humildad. ¿Estamos nosotros dispuestos en humildad a no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener? ¿Estamos dispuestos a ser tan humildes que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos? No se olviden, hermanos, que Jesús le lavó los pies a sus discípulos, incluyendo Judas. Hermanos, Jesús nos da cátedra de esto. Y nosotros tenemos el deber, no la opción, no la chance. Nosotros tenemos el deber, como hijos de Dios, de aprender de Jesús para ser como Él es. Ese es el objetivo por el cual el Señor te rescató de las tinieblas y te trajo a su luz admirable, para que tú seas como Él, para que cuando llegues al cielo, llegues pareciéndote a Él. Hermanos, hace 2000 años, el Señor quiso pasar por Samaria para llenar el vacío que tenía en el corazón esa mujer samaritana. El camino por Samaria, hermanos, ese camino que le era necesario recorrer al Señor, es un símbolo del ministerio de Jesús. No es un versículo para que tú pases por alto con una lectura rápida. Ese camino que transitó el Señor por Samaria era un símbolo del ministerio de Jesús. Él estuvo, hermanos, dispuesto a pasar por donde otros no lo harían. Jesús estuvo dispuesto a hacer por los demás lo que otros nunca harían. Jesús estuvo dispuesto a hacer lo que era necesario por amor hacia quienes no lo amaban.
Hermanos, así como le fue necesario caminar por Samaria, también, hermanos, le fue necesario y estuvo dispuesto a caminar hacia el Gólgota, con la cruz a cuesta, para morir y con su preciosa sangre limpiarnos de nuestros pecados y así reconciliarnos con el Padre eterno y así darnos vida eterna a nosotros. Y aquí está el problema, hermanos. Aquí está el problema. El problema está, hermanos, que muchas veces en nuestra vida, para nosotros, no es necesario cumplir con la voluntad del Señor. No estamos dispuestos a cambiar nuestros planes por los planes de Dios para nuestra vida. No lo vemos necesario. Ese es el problema, hermano. ¿Y por qué se origina ese problema? Porque nosotros no hemos comprendido, hermanos, la magnitud del amor de Cristo muriendo en la cruz. Cuando nosotros comprendamos el amor del Señor derramado en el sacrificio en la cruz, vamos a estar dispuestos a cambiar nuestra agenda, vamos a estar dispuestos a cambiar nuestros planes y a vivir para la gloria del Señor. Pero si nosotros ese fuego no quema nuestro corazón, es porque no hemos comprendido la magnitud del amor del Señor derramado en la cruz. Ese es el problema, hermanos. Cuando nosotros no estamos dispuestos a caminar por Samaria y llevar el Evangelio a todos sin prejuicios, es porque no hemos comprendido la magnitud del amor del Señor. ¿Has podido, hermano, apreciar la hermosura de Jesús en la introducción de este capítulo? En los primeros 4 versículos de este capítulo, ¿has podido apreciar la hermosura del Señor, la entrega del Señor, la humildad del Señor, el sacrificio del Señor? Puede cruzar el desierto por una mujer. Por una mujer puede cruzar el desierto y transformar su vida, mostrarse como el Mesías y llenar ese corazón vacío. Darle de beber esa agua que quita la sed, esa agua de vida eterna. Cruzar el desierto por una sola mujer. ¿Has podido, hermano, apreciar la hermosura del Señor? En estos primeros 4 versículos, hermanos, la frase clave fue: le era necesario. Por eso, hermanos, quiero que no te olvides de era necesario, como te dije al principio. Cuando te vayas a tu casa, recuerda, era necesario. ¿Qué es necesario para ti? También para ti es necesario que prediques la palabra del Señor. La compasión, hermanos, de Jesús por las almas perdidas lo mueve a hacer lo necesario por el bien de las personas. Hermanos, roguemos a Dios que nos dé un corazón compasivo para que a nosotros también nos sea necesario llevar el Evangelio en todo tiempo, en todo lugar y a toda persona, como así lo hizo Jesús. Amén. Oremos, hermanos.